Al igual que hace 6 meses, el título de goleo se dividió entre 3 artilleros, cada uno con 12 dianas en su cuenta. 2 nombres son nuevos en la lista, pero uno repite para demostrar que desde su llegada a México no ha dejado de marcar diferencias, ni goles. Joao Díaz, uno de los pilares en el eje de ataque del Diablo, mantuvo el nivel de los últimos 2 torneos. Junto con Chucho Benítez alcanzó la gloria al convertirse en el segundo tricampeón de goleo en la historia de los torneos cortos. Claro que queda muy lejos de Borja, Caviño, el Dumbo López y todos aquellos que lo hicieron en torneos largos. Sin embargo, Paulinho no apareció solo en el podio. Lo acompañó un brasileño de nacimiento, pero italiano de corazón, y tocayo del portugués, Joao Pedro, que arribó al Atlético de San Luis como una apuesta arriesgada de la directiva, tras la salida de referentes ofensivos como Leonardo Bonatini y Vitinho. Con experiencia en el balompié sudamericano y europeo, el oriundo do Brasil tenía la intención de conquistar un nuevo país. No lo consiguió en lo colectivo, pero dejó excelentes sensaciones en su primer semestre. Finalmente, el tridente lo completó el menos esperado, un jugador joven, mexicano, y con menos de 2 años de experiencia en el máximo circuito. Aún así, encontró un mentor que lo guió día a día, jornada a jornada, y gol a gol. Armando González, mejor conocido como La Hormiga o el Otaku, confirmó que lo realizado en las categorías inferiores de Guadalajara no fue casualidad, y a sus apenas 22 años dejó claro que tiene todo para convertirse en un referente de uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano. Hoy te traigo el recuento de estos 36 goles que llevaron a los 3 a levantar el título de goleo individual de la Apertura 2025. Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvão nació el 9 de marzo de 1992 en Ipatinga, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Desde muy joven mostró aptitudes para jugar a la pelota, y su formación la obtuvo en las filas del Atlético Mineiro, donde se desarrolló entre 2006 y 2010, año en el que debutó profesionalmente con la Seleção do Povo, lo que marcó el inicio de una carrera que lo llevaría por distintos rumbos. Tras sus primeros pasos en Brasil, dio el salto al viejo continente. En el mismo 2010 fue fichado por el Palermo de Italia. Sin embargo, pasó por préstamos y traspasos que lo llevaron a Portugal y Uruguay, entre ellos al Vitória Guimarães y al Peñarol, solo que nunca logró consolidarse. En la 2013-2014 jugó para el Estoril Praia de Portugal. Sin embargo, alcanzó su mejor versión a la siguiente temporada, cuando fichó con el Cagliari Calcio, club en el que permaneció hasta 2022 y con el que consiguió el ascenso a la Serie A en 2016. Durante su etapa con los rojiazules disputó más de 200 partidos entre la Serie A y la Serie B, marcando 86 goles y sumando 28 asistencias. Aunque representó a la selección brasileña sub-17 y disputó un mundial de la categoría, en 2022 se naturalizó italiano, lo que le permitió jugar el repechaje mundialista ante Macedonia del Norte, donde la Azzurri perdió su pase al Mundial de Qatar. Tras su paso por el fútbol italiano, fichó por el Fenerbahce de Turquía, donde conquistó la Copa de aquel país en 2023. Más tarde llegó al Gremio Fútbol Portoalegrense, seguido por el club turco, y con los brasileños obtuvo el Campeonato Gaúcho 2023-24. No obstante, al finalizar la temporada, el Fenerbahce decidió no renovar el contrato, por lo que firmó como agente libre con el Hull City de Inglaterra. En junio de 2025, tras concluir su vínculo con los Tigers, fue anunciado como refuerzo del Atlético de San Luis para la Apertura 2025, con un gran cartel, pues contaba con más de 480 partidos oficiales y 124 goles en su carrera profesional. Por su parte, Armando González Alba nació el 20 de abril de 2003 en Celaya, Guanajuato. Es hijo de Mandín Lozano, delantero que militó en distintos equipos de Liga MX como Chivas, Tecos, Toluca, Veracruz, Atlético Celaya y Querétaro. Armando recibió el apodo de Hormiga cuando era un recién nacido, ya que le tenía pavor a dicho insecto, así que uno de sus tíos comenzó a llamarlo así de cariño, y el sobrenombre lo acompañó desde entonces. A los 15 años dio sus primeros pasos en el fútbol con el Real Aguascalientes de Tercera División. En el torneo de Liga 2017 jugó 18 partidos y anotó 2 goles ante Lobos de Zihuatanejo y Tlajomulco FC. Para 2018 se incorporó a las fuerzas básicas de Chivas, donde pasó por todas las categorías, desde la sub-15 hasta el Tapatío, en la división de ascenso, donde no asciende nadie. Su primer gran torneo llegó en la Apertura 2021 con la sub-18, donde marcó 13 goles en 16 encuentros. A pesar de su destacada actuación, quedó a 3 tantos de los líderes de goleo, Miguel Misael Pedraza de Necaxa y Leonardo Alberto Flores
colores de Tigres. 2 años después, en el Apertura 2023, bajo la dirección de José Meléndez, repitió sus números con la Sub-23, 13 goles en 16 encuentros, que esta vez le valieron el título de goleo, y más tarde el campeonato, luego de vencer a Tigres en la final. Tras consagrarse, realizó la pretemporada con el primer equipo de Chivas, y el 13 de enero de 2024 debutó en Liga MX, al minuto 84 frente a Santos Laguna, después de sustituir a José Juan Macías. En ese semestre apenas sumó 32 minutos repartidos en 3 partidos, mas no logró marcar. Para el siguiente certamen tuvo más protagonismo, y en la jornada 2 ante Xolos consiguió su primer gol en el máximo circuito, aunque el Guadalajara cayó por 4-2. No obstante, en la jornada 10 ante Monterrey sufrió un desgarre en los isquiotibiales, y debió abandonar el campo al minuto 15. Pese a que regresó para la recta final del torneo, cerró su cuenta con 3 goles en 11 partidos. Durante el Clausura 2025 su participación fue limitada, solo 7 encuentros y ninguna anotación. Gabriel Milito llegó a Verde Valle de cara a la Apertura 2025 con una baraja de opciones de renombre para ocupar el puesto de número 9, entre ellos Alan Pulido y Javier Hernández, pero encontró a su delantero ideal, un adolescente amante del anime. En tanto, Paulinho, ya una figura de la liga y bicampeón, ahora tricampeón de goleo, no requiere presentación porque su historia fue contada en otro video. Ya está disponible el número 5 de la revista Balompié, como se los prometí, con la portada de Gilberto Mora, acompañado por Marcel Ruiz, Santiago Jiménez, Edson Álvarez y Alexis Vega, todos ellos levantando la Copa Oro que recientemente levantaron en el último torneo veraniego. Adentro de la revista vas a poder encontrar todas las crónicas de todos los partidos que se disputaron en esta Gold Cup 2025, además por supuesto del periodismo de investigación que ya conoces. En esta ocasión encontrarás un resumen de la primera parte de cómo fue que sucedió el famosísimo cachirolazo en el 88, imperdible. E igual que en la Copa Oro, te presentamos todas las crónicas de todos los partidos del Mundial de Clubes, que vaya que estuvo bueno y que nos entretuvo bastante. Y como ya estás acostumbrado en la revista Balompié, en el resto de las páginas vas a encontrar reportajes, entrevistas y un dossier muy especial dedicado a la selección mexicana campeona del mundo en Perú 2005, hace ya 20 años. Por cierto, que en la contraportada vas a ver a Carlos Vela en una de sus mejores etapas allá con el LAFC. Eso es porque adentro de este dossier de la Sub-17 le dedicamos un largo recorrido a toda su carrera profesional, un perfil de leyenda en el que te explicamos cómo es que Carlos Vela nunca quiso ser el jugador que todos creímos que podía ser. Este es el mejor momento para suscribirte a Balompié, porque si lo haces ahorita vas a recibir todo esto. Así que ya sabes, escanea este código QR o encuentra el link en la descripción y suscríbete a la única revista de fútbol en México. El primero en alzar la mano y tomar ventaja fue el del Atlético de San Luis, quien sobre la hora atendió un centro de Mateo Klimowicz para darle el triunfo agónico a los suyos, que sumaron las primeras 3 unidades del año futbolístico. Para la jornada 3 se encontró la hormiga con Joao, aunque el de las Chivas arrancó en el banquillo ante la titularidad de Pulido. Con un autogol de Sanabria y uno más de Kate Cowell, los tapatíos adelantaron. Sin embargo, Eduardo Águila descontó y al 69 el nacido en Minas Gerais igualó el contador. Benjamín Galdames le dio la vuelta y fue en la recta final que Armando González tomó el puesto del ex Olympiacos. En cuestión de 4 minutos, el canterano del rebaño fue factor y a pase de Alan Mozo se tiró de palomita para poner el 3-3, que parecía definitivo, pero el 34 tenía un plan. A 50 segundos de cumplirse el tiempo reglamentario, Efraín Álvarez atacó el espacio, recortó al centro y le dejó un bombón a González, quien de pata zurda sentenció el 4-3, significando la primera victoria del Guadalajara. Al término del partido en el Akron, Marco Antonio Ortiz Nava hizo sonar su ocarina para dar inicio al juego entre Toluca y Tigres. Apenas al minuto 11, el Niño filtró entre líneas para Paulinho, quien con nervios de acero pisó el balón, se quitó a Nahuel y a puerta vacía definió el 1-0. No obstante, los de la U de Nuevo León vinieron de atrás y le clavaron 4 al campeón del fútbol mexicano para llevarse los 3 puntos del infierno. Una semana después, el delantero portugués fue el único en hacer su tarea, pues en el duelo ante Juárez, Robert Morales le bajó un centro que llegó desde la derecha para sacar un zurdazo fulminante que perforó las mallas. Todavía al inicio del complemento, Nico Castro habilitó a Juanpi Domínguez, quien de cabeza amarró la victoria. Joao Pedro reapareció para la jornada número 5.
cuando el cuadro potosino visitó al Puebla del Cuauhtémoc. En el cierre de la primera parte, Jean-Philippe fue derribado por Jesús Rodríguez, así que se confirmó la pena máxima, y el dorsal 9 no perdonó para romper la paridad. Más tarde, el mediocampista brasileño sacó un potente balazo que fue desviado por la saga poblana y llegó a dominios de naturalizado italiano, que estuvo en el momento adecuado para firmar el doblete. La pelota larga, posibilidad para Atlético de San Luis. Jean-Philippe impacta. Joao Pedro en el contrarremate. ¡Un gol de Atlético de San Luis! Joao Pedro hace el segundo. Durante el clásico de la 57, el ex del Hull City se echó al hombro a los suyos, ya que al minuto 10 Rodrigo Dourado le envió un pelotazo en profundidad, recortó hacia el centro y con un fierrazo a primer palo inauguró el tablero. Ali Ávila y Juan Robles le dieron la vuelta, pero al 68 el goleador colchonero cayó dentro del área, así que tras la revisión se pitó el tiro desde los 11 pasos, que fue convertido por él mismo. No obstante, un penal en el tiempo de compensación, traducido por Santiago Jomenchenko, le dio la victoria a los gallos. El otaku del gol, que andaba un poco desaparecido, fue titular en el duelo ante Xolos, que lo ganaba 3-0 al minuto 64. Sin embargo, Armando apareció oportuno y de pata zurda encaminó el revivir del Club Deportivo Guadalajara, ya que Efraín Álvarez y Roberto Alvarado salvaron la división de unidades con el 3-3. Dos semanas después se jugó el Clásico Nacional en el Ciudad de los Deportes, y aunque el rebaño llegaría como víctima, estaba por dar cátedra. Aunque Milito sorprendió en la alineación titular, pues no mandó 9 nominal, y su ataque fue conformado por Kate Cowell, el Piojo y el ex de los Xolos. Pasada la hora, el Guti mandó un centro raso que conectó el amante de los pistaches en salsa verde, para poner los puntos sobre las sillas. Al 63, Sandman tomó el lugar de su compadre Gabacho. A 2 del final, le robó el mandado a Jonathan Dos Santos. Condujo desde cancha propia, y cuando llegó a la sonrisa del área sacó un disparo raso, que noqueó a las Águilas, al igual que su papá en la 92-93. Todavía Alejandro Cendejas le dio un gramo de esperanza a la afición azul crema, mas no pudo evitar la derrota por 2-1. Luego de un mes y 9 días, el ex del Sporting de Lisboa se reencontró con el gol cuando visitó la cancha del Akron. Recién pasado el tercio de hora, Alexis Vega filtró con dirección al Kefala portugués, quien aprovechó la mala salida del tal Arrangel para abrir el tablero. Jesús Gallardo y Alexis Vega, que hizo válida la ley del ex, completaron el 3-0, en el que ni la hormiga pudo meter las manos por los suyos. Al día siguiente, los de San Luis visitaron el territorio Santos Modelo, y una vez más el nacido en Brasil cooperó con un doblete. Los del centro del país comenzaron con paso firme, pues Juan Sanabria y Galdames pusieron los primeros 2 clavos sobre el ataúd albiverde. Pero fue hasta la hora de partido que el artillero hizo acto de presencia, cuando acompañó el desborde de Sebastián Pérez Buquet para cerrar la pinza. A pesar de que Kevin Balanta descontó, el tocayo del futbolista que milita en el Chelsea conectó un potente cabezazo para asegurar los 3 puntos y alcanzar las 8 dianas en el certamen, 4 más que el jugador de Chivas y 5 por encima del de Toluca. En la actividad a media semana, los 2 goleadores que ya quedaban rezagados hicieron su chamba, pero el primero en entrar en acción fue Armando ante Necaxa. Al 33, Luis Romo puso un pase de costa a costa hacia Richard Ledesma, quien le dejó un bombón al otaku para que solo cacheteara y levantara a la gente del asiento. El rebaño no se complicó y lo ganó por 3-1. Durante la noche posterior, la cancha del infierno se preparó para recibir el mejor duelo de la jornada, el campeón ante las Estrellas de Rayados, que se marcharon con la canasta llena, gracias a Joao Díaz. Al minuto 23, el luminoso reflejaba un empate a unos, incluyendo un penal fallado por Sergio Ramos. Sin embargo, la magia no se tardó en llegar, y el alma de los Diablos de Cardoso de 2003 pareció reencarnar. Alexis tocó con Paulinho, quien le devolvió de taco. Vega le regresó la cortesía al nacido en Lisboa, para que de pierna zurda firmara uno de los mejores goles del año. Acá la tira Alexis, va para Paulinho, taco de nuevo, Vega, atención, va para Paulinho, solo, recupera Castro, Paulinho. ¡Golazo! 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 ¡Golazo del Toluca! Nico Castro amplió la ventaja, pero aunque Oliver Torres logró recortarla,
Antes de ir al descanso, Marcel Ruiz levantó la pared con el número 26, que añadió uno más a la cuenta. Al inicio del segundo tiempo, la demostración de fútbol total no se detuvo, y el ex de Chivas se juntó con su mayor socio, que la enchufó de primera para llevarse el balón a casa, además de reafirmar la humillación, que ahí paró. Ante el conjunto cañonero, el turco Mohamed decidió rotar el cuadro, y el que debutó en Santa María FC ingresó hasta el 75, con el partido resuelto por 2-0. No obstante, el especialista no requirió de mucho tiempo para hacerse notar, y en cuestión de 11 minutos provocó un penalti, que convirtió sin muchas complicaciones. En la visita al Nou Camp, el europeo continuó enrachado, y aunque el cotejo se mantuvo parejo hasta el entretiempo, a los 3 minutos del complementario recibió un regalito más del dorsal 9 para quebrar la paridad y marcar por tercera jornada consecutiva. Luego de que Alexis y el Plátano marcaran, Santiago Simón mandó un centro preciso a la llegada de Díaz Fernández, quien con el cráneo superó al del Atlético de San Luis al llegar a 9 pirulos. En esa misma jornada, el hijo del Mandín no se quiso quedar atrás, y en la visita a Ciudad Universitaria fue parte fundamental de la remontada rojiblanca. Pumas lo ganaba con un gol de Pedro Vite, pero al 55 Efraín Álvarez la colgó al área. El oriundo de Celaya le ganó el duelo aéreo a Ángel Azuaje, y con el Coco igualó condiciones. Él mismo fue el encargado de darle la vuelta, solo que el tanto no subió al marcador por posición adelantada. Sin embargo, de manera agónica, los de Occidente se llevaron la victoria gracias a Daniel Aguirre. Con solo 5 jornadas por disputar y apenas 6 goles en su cuenta, el canterano de Tapatío veía el título de goleo como un sueño distante, sin imaginar que lo mejor estaba por venir. Ante el despunte del futbolista El Chorizo Power, Joao Geraldino decidió tomar cartas en el asunto, y en la fecha 13 ante Atlas, por fin se hizo presente ante su afición. Y es que todos los goles que ya te narré del italiano sucedieron en cancha ajena. En los albores del encuentro, Mateus Doria arremetió contra el dorsal 9 dentro del área, y tras la revisión en el VAR se decretó penal, que el propio afectado transformó en gol. Oscar Macías ayudó a que se cobrara el pago anticipado, y sin más el Atleti de San Luis salió victorioso de su estadio. No obstante, Paulinho no quitó el pie del acelerador, ya que en contra de los gallos retomó la ventaja. Los del Estado de México triangularon como en las grandes ligas, y el Canelo le cedió al hombre gol, quien la prendió de primera para dibujar el 2-0. Puntos para el Diablo Rojo, acá viene Canelo, ángulo, Paulinho, ¡gol! ¡Gol del Toluca! La red se mueve. Más adelante se convirtió en 4. Mientras tanto, la hormiga apareció temprano en el duelo frente a Mazatlán, mas el VAR le bajó los humos por segundo partido consecutivo. Sin embargo, a la media hora fue fauleado dentro del área, pero así como el videoarbitraje quita, también da, y luego de la revisión se marcó el tiro desde los 11 pasos, que capitalizó el de 22 años para sentar las bases del triunfo. En la jornada 14, el Club Deportivo Guadalajara visitó la cancha de la Corregidora, solo que González no salió en su mejor versión, puesto que no se cansó de fallar, y además salió lesionado en la derrota de 1-0 ante Querétaro. Sin embargo, en el clásico tapatío tendría su revancha, y una noche inolvidable en su carrera. Recién alcanzado los 10 minutos, Álvarez trazó un centro a las coordenadas de González Alba, quien con un movimiento chicharesco se anticipó a la saga atlista para abrir la cuenta. Luego de que Romo marcara el segundo, Hormigol estuvo atento al viaje del balón, y ante el rebote que se dio larguero, dibujó su silueta en el aire para cambiar el 2-3. Al regreso de los vestidores continuó enfocado, atacó el espacio que dejó el rival para recibir un balón de Alvarado, y deslizándose sobre la alfombra registró su primer triplete en el máximo circuito. Asimismo niveló la estadística del portugués, con 10 goles, mientras que superó al brasileño de nacimiento, solo por 1. Los veteranos no dejaron que Armando los acompañara por más de 24 horas, dado que al día siguiente retomaron el trabajo. El primero en marcar presencia fue el bicampeón de goleo, quien aceptó un regalo más de Alexis Vega, y con un fierrazo cruzado puso el 2-0, que más tarde empató el Tuzo. En paralelo, los tuneros atendieron la visita de los Rayos del Necaxa, y Santos Galván, con un disparo bastante similar al realizado por su homólogo en el Estado de México, rompió la paridad. Aquí viene Joao Pedro con la finta, golazo, gol del Atlético de San Luis, gol 10 de Joao Pedro. A
A pesar de que los hidrocálidos dieron la vuelta en 2 minutos, el ex Atlético Mineiro se levantó con ímpetu en el área rojiblanca y con un martillazo puso el 2-2 para alcanzar a su tocayo y rebasar al pupilo de Javier Hernández. En la penúltima jornada, Chivas protagonizó el último duelo del fin de semana y Armando González sabía que ninguno de sus rivales directos incrementó las cifras, por lo que tenía la oportunidad perfecta para emparejar la lucha. Con el paso de los minutos se vivió un déjà vu de aquella noche en el centro del país, pero pareciera que al fanático de Blue Lock no le gustan los retos sencillos, ya que tras fallar algunas oportunidades claras, al 71 sacó un zurdazo otro partido, para darle los 3 puntos al rebaño, que amarró su boleto a la liguilla directa. Así que en la fecha definitiva el tridente llegó con el mismo número de goles, y los 3 tenían altas expectativas para alcanzar la gloria. El que contaba con el panorama más adverso era Joao Pedro, que llegó en calidad de visitante y contra uno de los equipos de la cima, los Tigres. Además, el Atleti de San Luis ya no se jugaba nada en conjunto, pues llegó eliminado a la cita. No obstante, los colchoneros mexicanos le dejaron caer un balde de agua helada a los auriazules, porque Pérez Buquet mandó un centro potente hacia el italiano, quien la empujó y tomó la delantera del gol individual. El duelo del cuadro tapatío se disputó a la misma hora que el del Volcán, por lo que González desconoció el resultado en tierras regias y debía hacer lo propio ante Rayados. El ansia era un arma que le podía jugar en contra al nacido en 2002, que fiel a sus costumbres falló un par en el amanecer del compromiso, abriéndose gracias al mexicoamericano. Más tarde Richard Ledesma se proyectó al ataque y envió un centro hecho a la medida de la hormiga González, quien con una técnica individual envidiable conectó un cabezazo para llegar a 12 tantos. Igualar a Pedro, superar a Chicharito como el máximo goleador sub-23 en la historia del Guadalajara y convertirse en el 6º campeón de goleo de la institución en Liga MX. Un crack, definitivamente. Y como si la historia fuera guionizada, sobre la recta final, su mentor, y a pesar de los pesares, leyenda del fútbol mexicano, el Chicharito Hernández, acompañó a su muchacho en la lista de goleadores. De que esperemos de que pueda ser el campeonato de goleo de la hormiga, la verdad, porque sería cerrar con broche de oro, ¿no? La mejor cereza de todo el pastel, haber calificado directamente y que tengamos en nuestras filas al campeón goleador, ¿no? Pero yo, o sea, ya se lo he dicho, ya depende de otras personas, se le dé o no. Creo que este chavo es un claro ejemplo, no nada más de futbolista, sino como de ser humano. Que tu ídolo y un campeón de goleo con el Guadalajara hable esto de ti, ¿qué significa? Sin palabras, hermano, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Sin palabras, que él me lo ha dicho desde que llegó y él sabe que no tengo más que palabras de agradecimiento para él y pues muy contento porque metió un golazo. Yo dije, voy al rebote, ¿cuál rebote? La pegó de allá mismo. Con el cierre del otro par de compromisos, Paulinho afrontó el duelo ante la América, con la misión de anotar 1 para compartir el título y 2 para quedárselo en solitario. Al minuto 23 se rifó una pintura de volea, mas el abanderado denegó su participación porque se encontraba en posición fuera de juego. Sin embargo, a 5 minutos de que iniciara la charla táctica, Nico Castro lo encontró entre la línea defensiva del conjunto del Nido y con un bombazo pegado a la base del poste se unió al podio, en el que repitió por tercera vez consecutiva. Adalberto López, Enrique Borja, Evanibaldo Castro Caviño, Carlos Hermosillo, Cristian Benítez y ahora Joao Paulo Díaz integran el selecto club del tricampeonato de goleo, consecutivo por supuesto, aunque en torneos cortos fue apenas el segundo en lograrlo. Ya te contaba al principio del video. Todavía en el segundo lapso tuvo la chance de sumar uno más a su cuenta personal, ya que Luis Ángel Malagón lo noqueó y consiguió la pena máxima, más que no se encontraba en las mejores condiciones, por lo que le dejó la responsabilidad del niño, quien no falló. Sobre el minuto 90, Paulinho vio su número en el electrónico y dio su lugar a Robert Morales, lo que marcó el punto final de una historia compartida. 3 nombres, un mismo destino, reafirmar el estatus y comenzar el camino para convertirse en leyendas del fútbol mexicano. ¿Crees que Paulinho podrá conseguir el tetracampeonato? ¿Piensas que Armando González tendrá una One Season Wonder o volverá a brillar? ¿Conocías a Joao Pedro hasta antes de llegar a San Luis? ¿Te gustaría verlo en otro equipo? Déjamelo saber en tus comentarios. Si disfrutaste de este video, no olvides dejar tu like, compártelo con tus amigos en tus grupos de WhatsApp para que revivan las emociones del torneo, en lo que comienza la liguilla, y suscríbete para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano.